It's been 2,000 years since the glorious light of the cross illuminated a world veiled in darkness and confusion about the character of God. And still today, the greatest need of mankind is a revelation of God's love as revealed in the life of Christ. Amazing Facts presents the Everlasting Gospel with Pastor Doug Batchelor. Coming to you each week from Sacramento Central Church in sunny California. Discover hidden treasures in God's Word today. Quisiera rogar que Dios tome el control de este culto hoy, para que la verdad sea muy clara en la presentación y que sea su verdad. También ruego que oren por mí para poder presentar lo que es, ¿cómo decir?, un tema polémico sobre el cual quiero generar más luz que calor. Seguro no todos aquí van a estar de acuerdo con mi entendimiento y mi interpretación sobre los textos que vamos a estudiar. Pero de todos modos quiero que sean buenos, ¿vale? Podéis estar en desacuerdo, pero no sean desagradables. Nuestro mensaje hoy es sobre el tema Mujeres Pastoras. Una perspectiva bíblica. Seguro que los que están en ambos lados de este tema afirman que su perspectiva es bíblica. Hoy presentaré mi mejor estudio. Y os ruego orar por mí mientras voy a compartir esto para poder tener paciencia y para hacerlo en un modo que solicite vuestras mentes más que vuestras emociones. Queremos explorar lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Amén. Probablemente la mejor manera de comenzar al principio es como es debido. Todos los presentes son parte de dos categorías. O es niño o es niña. O es hombre o es mujer. Y esto es así desde el principio. Y esto es muy aplicable a todos los presentes. Si volvemos al libro de Génesis, van a notar enseguida que la primera mujer vino del hombre. De hecho, la palabra mujer, woman, viene de word of man, tripa del hombre. Y también hay otros que dicen que viene de wife man, la esposa del hombre. Pero Dios nombró a Adán. Dios hizo a la esposa de Adán de la costilla de éste. Y Adán puso nombre a Eva. Adán miró todas las criaturas y vio que todas tienen su pareja. Y que algo faltaba, así que la mujer vino a ser la ayuda para el hombre, para ser completo. Dios creó al hombre a su imagen. Los dos, hombre y mujer, han sido creados según la imagen de Dios. Pero justo después de la tentación y la entrada del pecado en nuestro mundo, el problema empezó cuando la mujer se alejó del hombre. Y en vez de obedecer las instrucciones de Dios y de su marido, y de no tomar de aquel árbol prohibido, ella independientemente hizo una decisión diferente. Una nueva libertad y poder se le otorgaron por el diablo, que le dijo: no escuches lo que dijo Dios o tu marido. Te están ocultando algo, escucha lo que te digo yo, y tendrás una experiencia más elevada. Y ella hizo así. Luego ella le ofreció a su marido, y el hombre ahora puso como cabeza a su mujer. En vez de seguir dirigir él se sometió. Escuchó su consejo, y todos los problemas que veis hoy en el mundo y en las relaciones surgen de esta interrupción del designio de Dios para las relaciones entre hombres, mujeres y Dios. Y como resultado de podéis leer esto en el libro Patriarcas y Profetas, página 53-54. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo, mientras estaban ocupados en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, recorría menos peligro de tentación que estando sola. Pero distraída de sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. El pecado entró en el mundo debido a la negligencia del hombre, al desprecio de la mujer frente al papel de liderazgo de su marido.
Luego una maldición fue dictada en Génesis 3:16 y en el 17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él gobernará sobre ti. Ahora, con el paso del tiempo, la mayoría de los que tienen ideas morales más liberales intentan encontrar otra manera para decir esto. Pero esa palabra significa exactamente eso. Viene del hebreo Wan Shal, significa en el Strong conducir, tener dominio, gobernar, reinar, tener poder. Dios lo estableció en el mismo principio porque el diablo intentará destruir la familia y se necesitaba autoridad en la familia. Y si volvemos al designio original de Dios, el hombre fue creado primero. Así que las cosas han cambiado. Por cierto, leemos en Génesis 3:17, y Adán le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer en vez de la voz de Dios, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hemos visto el resultado de esto en el tiempo. Toda la historia ha sido alterada en los últimos 60, 50 años, hasta que el movimiento feminista se volvió muy importante. En los primeros 1900 o 1000 años de la historia eclesiástica se comprendía que la autoridad última en la iglesia solo descansaba sobre maridos, sobre hombres pastores. Pero las cosas han cambiado, debido a que ha habido mucho abuso por parte de esta autoridad. Donde sea que haya poder, será mal utilizada. Sea natural, anatómica, mayor, muscular. Por eso tenemos distinción entre hombres y mujeres en los eventos olímpicos. No vamos a ver mujeres halterófilas compitiendo con hombres halterófilos. Y hay otros ejemplos similares. Por este motivo de poder a menudo ha habido abusos. Y claro, los derechos de las mujeres han sido negados. Cada movimiento que ha ganado con algunos comienzos justos, al intentar llegar a una posición correcta, acabó yendo demasiado lejos. Es como intentar parar un barco de guerra solo haciendo maniobras. Es muy difícil hacerlo y sobrepasará los... Esto pasó con el movimiento feminista. Llegaron más allá de que era, y estoy de acuerdo con el derecho al voto, al salario igual, protección contra la discriminación, contra el abuso sexual al trabajo. Vamos a exponer una foto. Una foto de Nueva York es pequeña, de una manifestación de una organización del oeste que tuvo distintos nombres relacionados con el feminismo. En la foto podéis ver bien, creo, una mujer vestida como Dolly Parton. No, Dolly Parton. Estoy confundiendo mis héroes americanos. En la derecha, abajo, con sombrero, es mi madre. Mi madre era líder del movimiento feminista de Nueva York. En esta otra foto, llevaba el mismo vestido de aquel día. Y aquella encantadora pequeña criatura soy yo. Y no hablo del perro, él está en medio. Mi madre hizo programas de televisión en Canadá y le dieron ese vestido y ella iba con él en las manifestaciones. El motivo por el cual os digo esto, mi madrastra por 30 años, Bettina Batchelor, algunos se acuerdan de la publicación de Virginia Slims, los cigarros, el eslogan, has recorrido un largo camino, nena.
Betty era el modelo para esos reclames. Me he criado en el pensamiento del movimiento feminista. Mi madre era líder de ese movimiento en Nueva York. Un día lo abandonó. Y esto es lo que dijo. Ella era para la igualdad de los salarios, los derechos, contra la discriminación y otras cosas justas. Pero venía a casa enfurecida diciendo que ya no puede seguir con eso. Yo aún me acuerdo, tenía unos 12 años y decía, la mayoría de ellas son lesbianas perversas que quieren ser hombres. Lo podéis tomar como queréis, yo solo relato lo que decía mi madre. Y ella era parte de eso. Así que había un montón de influencias en el movimiento que tenían otros planes. Parte de esos planes era desmasculinizar a los hombres en nuestra cultura. Podéis ver todo eso en todas las reclames, programas, y no se ha quedado eso sin efectos. Creo que el hombre debería ser hombre, creo que Dios puso el hombre para dirigir. Y creo que lo vemos en la iglesia, es una reflexión de lo que pasa en nuestra cultura. Hay un vacío de dirigentes hombres en la sociedad y en la iglesia. Y cuando hay vacío, algo va a ocupar este vacío. Las mujeres han subido para ocupar este vacío. Creo que esto ha ido más allá de lo que la Biblia enseña, ser apropiado. Creo que existe un espectro grande de modos de los cuales hombres y mujeres puedan servir. El tema del cual nos ocupamos hoy es sobre la ordenación de las mujeres como pastoras y ancianos. ¿Y qué tiene que decir la Biblia respecto a esto? Bueno, según decía el eslogan de Virginia Slim en el tiempo de su cambio, has recorrido un largo camino, nena. En 1978, el 19% de los estudiantes de los seminarios de teología eran mujeres. La palabra seminario viene de semen, así que es interesante que haya mujeres en seminarios estudiando. Esto es el origen de la palabra. En el 94, más de 30%. Desde el 19% hasta el 30%, y hoy un poco más del 50% o 51% de los que estudian en seminarios para ser pastores son mujeres. Esto entre las denominaciones protestantes. Por supuesto que en las iglesias católica y ortodoxa están en contra de esto. No tienen este tipo de problemas. La gran pregunta es, ¿esta tendencia se debe a que la iglesia se despertó después de 1900 años y pensó, hemos mantenido las mujeres atrás y ellas deberían haber sido siempre pastores, al lado de los hombres pastores en las iglesias? Y la luz resplandeció porque la gente empezó a estudiar la Biblia y dijo, ¿cómo hemos podido pasar por alto estas escrituras en los últimos 1900 años? ¿O se debe a la presión de la cultura y al miedo de los hombres que sean acusados de machismo, de rigidez, inflexibles, atrasados sociales y primitivos? De hecho, si pensáis que qué porcentaje de la revelación viene de la Biblia y cuánto de la presión es cultural, yo diría, afirmo, que el 100% de este cambio ha sido dirigido de cualquier otra cosa que de una manifestación sobre lo que dice la Biblia. Creo que hemos sido embargados, intimidados y no hemos ido a ver qué dice la Biblia. En la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo siento decir, muchos de esos cambios que ocurren en América del Norte, más que en otras partes del mundo, la mujer ha sido ordenada. Ellos lo llaman encargo, pero es lo mismo que un pastor. Lo puedes llamar encargo, pero de hecho es ordenación, mientras tiene todos los privilegios. Como solía decir Abraham Lincoln, puedes decir a la cola de un perro pierna, pero aún es cola. Cambiando la etiqueta de una cosa, no le cambias la categoría.
lo que hicieron es intentar pacificar a la gente que lee la Biblia y dice que solo los hombres deberían ser ordenados pastores, diciendo, nosotros no ordenamos mujeres pastores. Eso es la misma cosa. Tienen la misma autoridad, bautizan, dirigen la Santa Cena, cumplen todos los servicios sagrados que Dios originalmente dijo, que son reservados para los hombres. Este es un tema peligroso para mí por compartir. Creo que alguien debe decir algo, y si perezco, que perezca. De todo modo, llevo ya mucho tiempo aquí. Y sabéis, no es muy popular en nuestra cultura decir esas cosas. Es como cocinar carne en una reunión de protección animal. Pero alguien tiene que decirlo. Ante todo, los hombres y las mujeres son diferentes. No hablo solo de las visibles diferencias externas, sino del cableado interno. Y no digo que yo sea y comprendo cuáles son todas esas diferencias, aun si comprendemos las diferencias o no. Estas no son motivos para desobedecer la Biblia, incluso si no comprendemos una palabra de la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres son diferentes. Uno de ellos es cómo se relacionan. Las mujeres tienden a comunicarse más efectivo que los hombres. Esto se debe a que la parte izquierda de su cerebro está conectada con la derecha, con 4 veces más neuronas que los hombres. Existe pues una interconexión entre la lógica y las emociones en el modo de procesar la información. Esto es a menudo causa del problema en el matrimonio, porque los hombres hablan sobre una cosa específica y de repente en la conversación un salto gigante a algo que pasó hace 3 semanas. Tú hablas de un cambio y ella de la educación de los niños. Espera un momento, ¿cómo hemos llegado a este tema? Y los hilos van y vuelven. Los hombres tienen más neuronas. Parte de tener más masa y más terminaciones nerviosas. Pero deberían saber, y esto no me va a servir para la reelección, conforme a la revista británica de psicología, los hombres, mientras el cerebro femenino comunica mejor entre ángulos, los hombres obtienen 5 puntos más de test de inteligencia. Peleen con los de la revista. Ellos vinieron con eso. Las mujeres tienen menos masa muscular. Otras diferencias son en la respuesta al estrés. Los hombres responden mediante lucha o huida, y las mujeres buscan estrategias para arreglar los problemas y tienden a la amistad. Bueno, eso es bueno en las relaciones, y si tienes una reunión es bueno tener a alguien así. Saben, en un campo de batalla no necesitas tendencias amistosas, necesitas atacar o retirarte, una actitud de luchar o abandonar. Por eso considero que los hombres son más adecuados para el combate. Idiomas, en las 2 partes del cerebro. No tengo tiempo para todo esto. El dolor, hombres y mujeres perciben el dolor de forma diferente. Los hombres soportan menos tiempo el dolor que las mujeres. Los hombres ganan en habilidades espaciales, especiales, siendo más hábiles en presentar formas y su dinámica, mientras que las mujeres fallan en esta área. Los expertos han descubierto que las mujeres tienen una región en el cerebro que dificulta la tarea de mover objetos en la mente, como habilidad especial, así que los hombres piensan mejor en tercera dimensión. Estas son generalizaciones. Susceptibilidad a los trastornos debido a modo de cómo cada uno usa sus 2 hemisferios del cerebro. Ocurren algunos desórdenes. Los hombres son más propicios a la dislexia y en otros problemas, y las mujeres a los desórdenes como depresión y ansiedad. Y continúa. Hay unas cuantas diferencias, no somos exactamente iguales, somos criaturas diferentes en muchos sentidos. Es importante reconocer esto al acercar este tema frente a los que afirman y hacen campaña, y que no debería existir diferencias entre los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia. Reconocer que somos diferentes, tenemos diferentes talentos. Y Dios dijo que debería ser, ¿qué es con el versículo que dice que todos somos iguales? Yo creo en esto. Pablo dijo en Gálatas 3:28. Los que luchan para la ordenación de las mujeres como pastores aman este versículo.
Pero ellos quieren pervertir lo que dijo Pablo sacando partes del texto. Deberían leer todo lo que dijo. Esto es usado a menudo. Y lo creo totalmente. En Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es lo mismo económico, étnico, en género. Estas diferencias no importan para la salvación. Entre los paganos se decía que solo los hombres serán salvos y las mujeres solo se salvarán mediante el vínculo con los hombres. Pero en Cristo hombres y mujeres tienen igual acceso, libre o esclavo, sin importar el género o sus necesidades. Todos pueden acercarse a Cristo directamente, sin necesidad de ir al cura. Eso no dice Pablo. Hay que mitigar la afirmación de Pablo con otras cosas que él dijo y luego ver lo que pensarás. Pues hemos entrado en esto. Vamos a tener textos en la pantalla. ¿Mediante qué criterio vamos a decidir si las mujeres deberían ser pastores o ancianos? ¿Podemos decir si las mujeres pueden predicar? Claro, muy efectivo. Mi madre, sí, si se hubiera convertido, hubiera podido ser una gran comunicadora en esta área. ¿Pueden las mujeres instruir? Claro que pueden. ¿Pueden ser presidentas? ¿Pueden dar estudios bíblicos? ¿Pueden ellas hacer evangelismo? Sí, absoluto. Claro que sí. ¿Pueden ser profetas, llenas del Espíritu, profetas de Dios? ¿Debería ser el crecimiento de la popularidad un argumento? ¿O qué dice la Biblia? Yo creo que es más fácil apoyar la verdad de que Dios ha designado solo hombres para ser ordenados como pastores y ancianos en el Nuevo Testamento que apoyar el sábado. Y es fácil apoyar el sábado. Es más fácil aún apoyar este principio. No puedo compartir hoy todos los textos. Los que creen que no hay una distinción en la Biblia desde Adán hasta Apocalipsis sobre los papeles de hombres y las mujeres, tienen que recurrir a una extremas y a fenomenales acrobacias para escapar de la verdad contundente, que para mí es incomprensible. Pero hay que saber que si dices a la gente bastante tiempo, ellos creerán cualquier cosa. Esta es una verdad que ha sido señalada e ignorada. Y francamente somos ridiculizados por otros amigos protestantes que quieren ser más estrictos, me da vergüenza, pero estoy apasionado hoy por este tema. Tengo amigos baptistas del sur y otros. Y me dicen, Pastor Daug, vosotros tenéis argumentos sólidos para el sábado, pero no puedo comprender por qué la Iglesia Adventista ordena a mujeres como pastoras. Y yo tengo que bajar la cabeza y decir, yo tampoco lo comprendo. Vamos a ver algunos versículos. Ante todo, Dios ha establecido, voy a usar más el Nuevo Testamento porque la gente arguye que el Antiguo Testamento es todo tradición. En el Nuevo Testamento es lo que necesitamos ahora para comprender el orden de la familia. Vamos a Colosenses 3, 18 al 20. Lo tenemos en la pantalla, pero sería mejor buscar en la Biblia y anotar. Casadas, sed sumisas a vuestros maridos. Os aseguro que esa es una mala traducción. Esto dice la gente. Es increíble. Intentan conexiones imposibles. Torcer los idiomas originales al máximo. Diciendo, no es posible significar esto. Mujeres, sean sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pablo alude a los 10 mandamientos en este simple texto, que las mujeres tienen que someterse a sus maridos. Cuando trata de padre y madre, él siempre pone al padre, siempre hace preferencia y referencia al padre primero. En la mente hebrea, el padre era el sol en la familia y la madre la luna. Era la manera apropiada para referirse al padre. El padre era el gran sacerdote en la familia. Dios comunicaba con la familia a través del sacerdote.
podría comunicar también a través de la madre, pero ella se suponía que era la que reflejaba. ¿Os acordáis vosotros? A José tuvo un sueño, con el sol, la luna y las dos estrellas postrándose delante de él. Más tarde su padre interpretó el sueño, diciendo: ¿qué dices? Tu madre y yo y tus hermanos. Pues el padre del sol, la madre de la luna, ¿entendéis lo que digo? Así que hay un orden. En 1 Corintios 11:13 dice: porque esto agrada al Señor. Es un motivo para creer que si no obedecemos eso, no agradaremos al Señor. Es lógico. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Algún problema en esto hasta aquí? Y la cabeza de la mujer es el hombre. Obviamente en griego significa otra cosa. Es una declaración llana. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Veis que estos textos, que no hay orden, acaso no hay orden de autoridad en la familia? Pero existe un orden para la autoridad con Dios. En realidad, cuestionar esta verdad es afirmar que nosotros creemos que merecemos mejores relaciones o relaciones distintas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, Jesús es verdad, someterse a la autoridad del Padre, pero no nos pidas hacer esto de aquí abajo. Puede ser Dios hasta cierto punto. En la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Puedes ver, aquí hay un orden. Tengo muchos versículos sobre la Trinidad. Y tenemos que acercar el tema con reverencia. Porque cuando hablamos de Dios, estamos en tierra sagrada. 1 Corintios 3:23. Vosotros sois de Cristo, Cristo de Dios. Un versículo fácil. Vamos a Tito. Tito 2:4. Tito 2:4 y 5. Habla también del orden de la familia cristiana. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Los maridos deben amar a sus esposas y ellas amar a sus maridos. Hay más edictos en la Biblia para que los hombres amen a sus esposas. Creo que este es el único para que las esposas amen a sus maridos, porque es más fácil para la mujer amar que para el hombre. Así entiendo yo eso, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No sé si alguien se acuerda el antiguo voto matrimonial, no lo he vuelto a oír desde que soy pastor, pero si lees uno de esos hace 50 años dice algo así. La mujer dirá: en amor, honor y obediencia, en su voto para el marido, porque esas verdades cristianas vienen desde hace 1900 años. Vamos ahora a Efesios 5:22. Pablo dice que todos somos uno en Cristo, el mismo autor. Algunos dirán: está bajo medicación, así que esto en realidad no es nada. Pablo ha sido influenciado por las tradiciones culturales y no deberíamos tomar estos versículos en serio. ¿O qué va a pasar con tu Biblia? ¿Cómo vas a machacar las Escrituras si empiezas a elegir y escoger? ¿Cuáles textos de los mandamientos crees que fueron escritos bajo alguna desequilibrada influencia cultural de la época? Efesios 5:22 al 25. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Quiero que sepan que he pedido permiso a Karen, su esposa, para predicar esto. Sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Escuchen esto. ¿El esposo es la cabeza de su esposa? Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, esto es lo mismo, indiferente qué traducción uses. El esposo es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Cristo es el salvador del cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Alguien dice que esto no está en la Biblia? ¿Esto está en la Biblia? Bueno, explícanos qué significa esto, Pastor Doug. Pues creo que significa lo que dice. Si gastas demasiado tiempo en explicar lo que lees en la Biblia,
pronto dejará de significar lo que significa. Esto es no, ¿cuánto ama Jesús a la iglesia? ¿Cómo es la paciencia y suave con la iglesia? ¿Cómo es paciente y suave? Así deberían los maridos amar a sus esposas. Así será más fácil para las esposas someterse. Pero solo por no ser amadas por sus maridos, como Cristo ama a la iglesia, no deberían las esposas tirar la Biblia. Sea donde quieras que mires a los males o las interpretaciones en la iglesia, no uses esto como excusa por algún mal hábito. He oído gente diciendo, no hay nada malo con los cristianos que adornen las tapas ruedas de sus coches. Pues puede que esas tapas ruedas son un poco más que extravagantes y no uses esto solo para justificarte. ¿Sabes? Es patético decir, y si todos hacen esto, entonces debe ser ok. Correcto, los hombres, los maridos no aman a sus esposas como debieran. Las esposas no se someten como dice la Biblia que deberían hacerlo. Nosotros todos debemos hacer lo que Dios nos mandó hacer. La vida en la familia sería más fácil, notad esto. Aquí dice que Jesús hace una comparación entre las relaciones familiares. No pierdas esto porque voy a hacer un salto, así que sígueme. He hablado del orden de la familia, ahora trasladaremos hacia la iglesia, porque la iglesia es una extensión de la familia. No puedes tener a Dios siendo una persona en las familias con cierto orden, donde los hombres son los grandes sacerdotes, y una vez entrado a la iglesia, el gran sacerdote entra y de repente es una mujer la gran sacerdote. Su esposa está ahora cumpliendo ese papel. La iglesia es una extensión de la familia. Abraham era gran sacerdote en su familia, ¿correcto? ¿Cuántos había en su familia? Empecemos con los 300 soldados, 318. Tenían unos 1000 en su familia, algo como nuestra iglesia, ¿no? Y él era el patriarca, el sacerdote. Él intercedía, él ofrecía los sacrificios. Este es un papel puramente, absolutamente un rol. 100% masculino a través de toda la Biblia. ¿Por qué hizo Dios distinción entre las ofrendas? ¿Por qué alguna vez debía de ser un cordero y otra vez una cabra? ¿Por qué tuvo que especificar el sexo? ¿Qué estas criaturas si los géneros no tienen importancia? ¿Por qué los especificó? ¿Por qué se trazó la genealogía de Jesús de parte de María y de José solo a través de hombres? Con un propósito. Así era la cultura patriarcal. ¿Eran primitivos? Es decir, tenían demasiadas esposas y Dios no soportaba eso. Dios no soportaba esa imagen dominante de los hombres que usaban esclavos también. Se rompen estas verdades del Nuevo Testamento con otras inconsistencias. ¿Entienden? ¿Ha sido el plan de Dios que el hombre tenga más de una mujer? Nunca. Acepto, ¿ha sido el plan de Dios que el hombre sea dueño de otro hombre? ¿Esclavitud? No. Dios puso leyes para proteger estas personas. Permitió la ignorancia por la dureza de sus corazones. Suministró ciertas cosas, pero no encuentras estas categorías de hábitos y relaciones familiares si vuelves atrás en el Edén. Y a esto se refiere Pablo, usando estas verdades. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Esposas, asimismo sed sumisas a vuestros maridos. De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, sean ganados no por la palabra, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar vuestra conducta casta y temerosa. Vamos al versículo 5. ¿Por qué de este modo las mujeres piadosas que confiaban en Dios también se adornaban a sí mismas, siendo sumisas a sus mismos maridos? Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Cariño, no te voy a pedir que me llames Señor, camino a casa. Pedro solo usa ese ejemplo, no ordena que las esposas llamen Señor a sus maridos. Y maridos, no abusen de este sermón. Es lo peor que podéis hacer. ¿Creéis que esto está mal? Esperad un poco más. Pedro usa eso para ejemplo de cómo Sara respetaba a su esposo. Las hijas de quién sois, sois las hijas de Sara,
Ella llamaba a su marido Señor. Si hacéis el bien, no vais a temer ninguna amenaza. Y sigue, no quiero parar antes. En cuanto a ustedes, esposos, vivid comprensivos con ellas. Allí hay un milagro que no podemos comprender, pero dice, vivid comprensivos con ellas dando honor a la esposa, como a vaso más frágil. Es más fácil someterse cuando estás honrada. La Biblia dice, honra al Señor, honra a tu padre, a tu madre, y esposo, honra a tu esposa. Así que los maridos son para proteger sus familias, para honrar y apreciar a sus esposas, como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Dónde somos uno? Hombres, mujeres, esclavos, libres, griegos, judíos, todos somos coherederos de salvación. Pedro ayuda a explicar lo que dice Pablo. Todos somos coherederos, y justo después dice, las esposas deberían someterse a sus maridos. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Bueno, ahora vemos qué pasa en la iglesia. Tito 2, 11 y 12. Timoteo. La mujer aprende en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre o tener autoridad sobre él, sino estar en silencio. Este es el mismo que escribió Gálatas. También dijo que no hay ni hombre ni mujer en el mismo escritor. Es el mismo escritor. Porque Adán, no. ¿Dónde va Pablo? ¿O por el soporte bíblico para este principio? ¿A las costumbres de la época? ¿A las tradiciones paganas? ¿O a otras fuentes? ¿Es allí donde va? Va a la Biblia. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con autocontrol. Ya hemos leído esto, pero solo quiero recordar que la mujer aprende en silencio con toda sumisión. Antes de comentar esto, voy a leer otros versículos y hablar sobre el que es mujeres aprendiendo en silencio en la iglesia, porque esto puede comprenderse mal si no estáis atentos. Vamos a 1 Timoteo 3:2, la misma epístola y hablando sobre el mismo tema. El obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer. ¿Qué es el obispo? La palabra es episcopos y significa superintendente. Un oficial cristiano generalmente encargado de la iglesia, un pastor, supervisor, un pastor. Dejemos la Biblia explicarse a sí misma. Y si miras 2 Pedro 2:25, no perder 2 Timoteo 3:2 al 5, pero Pedro dice, porque vosotros eras como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pues los obispos eran pastores, eran los líderes del rebaño, ¿entendéis? Y dice, debéis ser maridos de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Si eran casados y su esposa murió, o si eran divorciados, no... todavía existe poligamia en el Imperio Romano y por eso dice que no tenga más esposas. Marido de una sola mujer. Prudente, sobrio, con buena conducta, hospitalario, capaz de enseñar, no dado al vino, no violento, no ávido de dinero, sino amable, no provocador, no codicioso, uno que gobierne bien su casa, teniendo sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Observen, Pablo hace una conexión entre la familia, la casa y la iglesia. No se puede separar esto. Nuestras iglesias son una extensión de nuestras familias. Como va la familia, así va la iglesia, y como va la iglesia, así va el país. Cada gobierno se basa en la ética del pueblo. Y cuando se pierde la ética, el país pierde la seguridad. Otro versículo y vamos a hablar. Un bebé llorando, puedes estar en desacuerdo, pero no seas desagradable. Un versículo más antes de hablar de la enseñanza. 1 Corintios 14:34. Pablo dice de nuevo, vuestras mujeres
guarden silencio en las iglesias, pues no les está permitido hablar, sino tienen que ser sumisas como también lo dice la ley. Los primeros 5 libros de Moisés se llaman ley, así que Pablo se refiere a Génesis. ¿Pero qué quiere decir? ¿Quiere decir que no hablen en las iglesias? ¿Significa que no pueden preguntar algo o a alguien, que no puedan instruir? ¿Ni a las mujeres en la iglesia? ¿Quiere decir que no pueden instruir niños? ¿Qué significa? Leeré el comentario bíblico de Adam Clark. Él ha dicho, el apóstol Pedro, para el movimiento Wesley, un comentador brillante, dice: es evidente del contexto, el apóstol se refiere a preguntar, versículo 35, a lo que nosotros llamamos mandar en las asambleas. Todo lo que el apóstol prohíbe aquí es que ellas critiquen, disputen y tampoco usurpen la autoridad del hombre. Ahora, justo frente a Corinto, al otro lado del mar, había una ciudad llamada Delfi. ¿Habéis oído del oráculo de Delfi? El principal líder religioso del oráculo de Delfi era una sacerdotisa. Se suponía que Dios le hablaba, y luego ella dictaba al pueblo usando sonidos ininteligibles. Otras sacerdotisas y curas traducían eso. No entraré en detalles de conexión con algún uso de lenguas hoy, pero este contexto y lo que Pablo dice aquí sobre él dice, todos estos conversos de Corinto vienen del Imperio Romano. Eran influenciados por la religión griega y romana. Ellos traerán esas ideas en la iglesia. Las mujeres tomarán la autoridad de instruir hombres en calidad de pastores. Así que en este contexto Pablo dice, decidles que estén en silencio. Ellas no deberían enseñar, es decir, en calidad de pastores. ¿Cómo sabes eso? ¿Hay ejemplos en la Biblia donde Dios habla y enseña a través de mujeres? ¿Tenemos profetisas en la Biblia? Hulda, Débora. Tenemos a Ana en el Nuevo Testamento, las 4 hijas de Felipe en el Nuevo Testamento, que profetizaban. En 1 Corintios 11, Pablo dice que cuando las mujeres profetizan tienen que cubrirse la cabeza. Y ahora no voy a entrar en ese tema de cubrir la cabeza porque esa es otra complicación. Solo quiero ilustrar que él hablaba sobre ellas, profetizaban en público, en iglesias, oraban. Es obvio que lo hacían y nadie condenaba esto. Permítame explicar esto. La autoridad máxima bíblicamente del pueblo de Dios desde Adán hasta hoy ha sido que el hombre debe ser el gran sacerdote en la familia y en la iglesia. Ellos deben ser ordenados, lo que significa que Dios ha designado este orden y no importa si es impopular o no para el mundo, sino lo que dice la Biblia, que el hombre debería tener la autoridad de ser el líder espiritual en la familia. Hay muchas familias separadas donde las mujeres son las líderes espirituales. Benditas sean por hacerlo. Me alegro que lo hagan en ese vacío. Puede decir, Pastor Doug, conozco una señora pastor. Por cierto, yo tengo muchas amigas pastor, probablemente van a ver este video, pero las amo, las conozco desde hace años, las respeto, pero tengo problemas con lo que ellos dicen, la Biblia, y mi lealtad total es a la palabra de Dios. Algunos dicen, pero Pastor Doug, hay una iglesia aquí en que está pastoreando por una mujer, y seguramente el Espíritu Santo la usa. ¿Cómo puede decir que eso no es de Dios? No podría decir que Dios no la bendice. Si algo le pasara a Karen, mi esposa, el cielo no lo permita, y yo debería criar a mis hijos el resto del camino, tendría que hacer un montón de cosas que ahora hace Karen. Pero una cosa no haré nunca. Nunca les diría a mis niños, llámenme mami. El Señor puede bendecir en muchas maneras. Nos envió Dios sus bendiciones. Cuando David tenía muchas esposas, ¿aún lo bendijo Dios? Uno puede decir, esta es prueba de que es bueno porque Dios bendijo el reino bajo Salomón. Así que puedes tener 300 esposas y 700 concubinas, porque es obvio que Dios bendijo a Salomón. Dios bendice porque es bueno. A veces Dios perdona nuestra ignorancia y nos bendice. No hay duda de eso. Él también sabe que la gente
y Dios usa multitud de maneras para alimentarles. Pero aún puede no estar conforme a su voluntad según la Biblia, ¿comprenden? Por eso no voy a arguir ahora sobre todas las experiencias o evidencias que podéis tener respecto a mujeres que son instructoras o predicadoras. En realidad hablamos sobre lo que dice la Biblia. Seguimos. ¿Argumentos populares? ¿Qué dice la gente? ¿Pablo era antimujer? Seguro que nunca habéis oído de la señora de Pablo, ¿verdad? Ni siquiera era casado, era un odiamujeres. Esto dicen algunos. Cuando llegan a estos versículos, no pueden dar crédito cuando Pablo habla de la mujer, porque él no sabe nada por no estar casado siquiera. No ha dicho Pablo, mejor es ser como yo, no casado. Y sacan esto del contexto y dicen que Pablo era un odiamujeres, así que no importa lo que él dice. Esto por no conocer o por no tomar a la ligera el Nuevo Testamento. Otros argumentos son que estas declaraciones han sido añadidas por editores machistas. Ellos dicen que en alguna parte de la Biblia unos conspiradores han introducido sus ideas. Bueno, significa que toda tu Biblia ya está destruida. Ya no puedes saber cuál es la verdad. Pedro, Pablo y Jesús iban conforme a ella, las tradiciones opresivas de la época. ¿Habéis oído ese argumento? Ellos seguían las pautas desde Edén hasta estos días. Es muy claro. Así que no hablamos en contra de que las mujeres usen. Fui tentado a leer estas citas de la Biblia donde Dios no peleemos por la dignidad. O patrones obtusos. Hay tantos otros. Hoy hay un sitio donde Dios trazó una línea. De hecho, esto sería sin cualquier... Uno traza una línea sin diferencias, pero al ver cómo Pablo hace el rol de la mujer en la familia, tendrás obligatorio trazar una línea aquí. Que las mujeres no deberían ser ordenadas como pastores o ancianos. Los ancianos son básicamente lo mismo que un pastor, no tienen ningún ejemplo en la Biblia de mujeres sirviendo como apóstoles. ¿Por qué eligió Jesús 12 apóstoles solo hombres? Pues se conformó con las costumbres de la época y tenía que irrumpir su obra si hubiera elegido alguna mujer. Jesús murió por no conformarse. Y cuando Judas se ahorcó, tuvieron necesidad de reemplazarlo. Era una habitación llena de hombres y mujeres y ellos tomaron 2 hombres. Eso no funciona, dirían, para ser políticamente correcto. Tenemos que poner un hombre y una mujer para elegir entre ellos, ¿correcto? O serás acusado de sexismo y discriminación. En toda la Biblia todos los sacerdotes son hombres. Hay ejemplos, ¿sabes? Las mujeres pueden ser profetisas y los hombres. Abraham, Jocabed tuvieron 3 niños. Muy usual, todos fueron profetas. ¿Cómo se llamaban? Miriam, Aarón, Moisés, en el orden del nacimiento, por cierto. ¿Cuántos de esos niños han sido profetas? Los 3. ¿Cuántos han sido sacerdotes? Solo los chicos. Y no sé si probablemente os recordáis la historia bíblica cuando Miriam y Aarón han venido para cuestionar a Moisés por lo que hacía. Y Dios protegió a Moisés contra su hermano y su hermana. ¿Y sabéis quién fue castigado muy drástico? No Aarón. Miriam recibió lepra. Moisés oró y ella sanó después de una semana, porque ella pasó por sobre sus 2 hermanos sacerdotes. Ella fue probablemente el instrumento de ellos enfadados, y Miriam, porque ahora Moisés le va a hacer caso a su esposa, no puedo exponer a toda la trama. Puedo tener una lista de argumentos. Pero hay una distinción de tapa a tapa en la Biblia. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Unos pueden decir, ¿qué diferencias hay? Pero si Dios ha dicho que solo deberían ser los levitas, tenías que ser de la tribu de Aarón o Leví para oficiar. ¿Esto no es discriminar? Sí, es una discriminación. Dios hizo una discriminación, hay un motivo por esto. Él eligió a los hijos de Aarón para ser sacerdotes, a los levitas para ser ministros. Y luego vino el rey Usías y dijo, ¿sabéis? Yo soy el rey. Todos los reyes paganos podían ofrecer sacrificios.
Él pensó, los demás reyes lo hacen, así que puedo entrar yo en el lugar santísimo en el templo. Dijo, yo soy el rey. Era buen rey, toda su vida Usías había sido un buen rey. Pero cuando su corazón se enalteció, en 2 Crónicas 26, 16 al 19, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahvé, su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso, en el altar del incienso. Dijo, puedo hacer esto, pero el sacerdote vino y le dijo, Urías, esto no. Y dijo, yo tengo los mismos derechos, soy igual que tú, puedo incendiar como tú, ¿qué diferencia hay? Dios no te eligió a ti. Usías era descendiente de Judá y debía ser descendiente de Aarón y Leví, y empezó a discutir con ellos y probablemente les explicó un montón de buenos, inteligentes argumentos y razonamientos, y se puso furioso discutiendo con ellos. Por ser muy rígidos, la lepra brotó de su frente. Le sacaron del templo y murió de lepra. ¿Tiene Dios derecho de ser Dios? ¿Tiene Dios algunos derechos? Pues Dios dice que las cosas deben ocurrir en cierta dirección. Le vamos a decir, puede que nosotros no comprendamos, pero el primer paso antes que comprender es someternos a lo que Él dice. Romanos 9:20. Más aún, oh hombre, ¿quién eres tú para que replicar contra Dios? Dirá la cosa formada a quien la formó, ¿por qué me hiciste así? Dios tiene un ministerio para todos, pero ¿ha dado el mismo don a todos? Algunos profetas, algunos predicadores, es decir, todo tipo de diferentes dones, el mismo espíritu. Dios tiene un trabajo para todos. Espiritualmente todos somos sacerdotes, sacerdocio real. Espiritualmente todos somos llamados para ministrar para Dios. Técnicamente en familias, en iglesias, Dios ha designado el hombre para ser el líder del culto, ser el sacerdote de la familia, pastor y anciano en la iglesia. Esto creo. No creo que en 1900 años de historia de la iglesia estuviéramos en error. Si la gente sigue la interpretación popular feminista de hoy, tienen que eliminar a Martin Luther, John Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon, Adam Clarke, Ian Gill, Matthew LeHoy, los mejores comentadores de la historia. Desde hace 100 años tienes que eliminar a todos. Yo los he leído. ¿Han sido todos equivocados desde hace 1900 años? ¿O es malo lo que hacemos hoy? Creo que uno de los motivos para atraer la ira de Dios en esta generación es que los hombres ya no son hombres, se han dejado intimidar. Las mujeres intimidan a los hombres. Pedro sacó la espada cuando sus amigos huyeron, él era preparado para morir. Un poco después, una joven se mofó de él y él negó a Cristo. Elías estuvo en el pico de la montaña contra cientos de profetas de Baal. Y cuando Jezabel le envió una carta, corrió para salvarse la vida. No sé qué es, pero parece que vivimos en una generación donde los hombres han sido intimidados. Y creo que Dios nos llama para volver a la fe que ha sido dada a los padres. Que los hombres sean los grandes sacerdotes en las familias. Deberían tomar las riendas y conducir espiritualmente y en las iglesias. Creo que la Biblia enseña que solo los hombres deberían ser ordenados como pastores y ancianos. Y estoy orando para que este mensaje llegue a otros, porque mi voz solo puede ser una gota en una tormenta y no hará ningún cambio. Estoy orando que así sea. Escucho tantos argumentos todavía y calculo que podemos comentar sobre lo que hemos creído 1900 años. He escrito un pequeño libro que puede ser enviado a los que van a solicitarlo. No lo vendemos, se lo enviamos a todos. El Ministerio de la Mujer contiene más referencias de lo que hemos hablado y lo regalamos. Al llegar al final deseamos que todos sepan. Puedo garantizar que todos los presentes son hombres o mujeres. Esto lo ven todos, ¿no? Hay un ministerio para todos porque todos somos parte del sacerdocio espiritual. La pregunta es, ¿quieren someterse a Dios e ir donde Él quiere que vayan y hacer lo que Él quiere que hagan? Vamos a orar. Padre Celestial,
Dios, hemos hablado hoy un tema difícil, en parte por no ser un tema popular y ser controvertido aún entre nosotros. Y te ruego que me perdones si he presentado algo de manera equivocada. Perdóname el sarcasmo, el calor ante la luz. Y te ruego que la sencillez de la verdad sea clara. Dios bendice a cada persona aquí con someterse a tu palabra. Sabemos que la palabra nos salva, nos transforma y que Cristo en verdad es la palabra. Y la palabra es lo único que nos va a librar. Bendice Dios a tu pueblo hoy. Que sea un reavivamiento de tu palabra, que podamos mostrar el libro y decir, aquí es lo que creemos, aquí es lo que practicamos. Acompaña a los que respondieron a esta invitación esta mañana, cualquiera sean sus necesidades, y responde a sus oraciones. Dale salud, consejos, tranquilidad y paz. Bendice esta iglesia para que seamos fieles. Gracias por tu bondad, por tu presencia este sábado. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.